si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Esta es la historia que encontramos en Marcos 1:40-42. Como ya hemos mencionado, este leproso se postró a los pies de Cristo rogándole que lo sanara, que lo limpiara. La palabra de Pablo dice a los Gálatas, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y esto lo pueden leer en Gálatas 4:13-14. La enfermedad vino como consecuencia del pecado, todos sabemos eso, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice en Génesis capítulo 3, para ser más exactos. Dice, la enfermedad vino como consecuencia del pecado de Adán, que se transmitió a todo género humano. Es decir, si Adán no hubiera pecado, no habría enfermedad en el mundo. Pero aún los siervos y creyentes en Jesucristo enfermamos, como ya lo había dicho antes, y sufrimos las consecuencias del pecado de Adán. Y esto no quiere decir que estemos en pecado, pues Cristo nos ha perdonado y nos ha limpiado, como dice la Escritura. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto lo podemos leer en Romanos 8:2, así que no seamos vehementes en juzgar muchas veces cuando un hermano se enferma, porque no es porque esté en pecado. Recordemos también el caso de Pablo, Saulo de Tarso, que después más adelante el Señor le dice Pablo, ¿no? Quien siendo un apóstol muy usado por Dios, con grandes revelaciones, sufre una enfermedad. Claro, en la Biblia no lo registra exactamente cuál era la enfermedad que tenía Pablo, pero él ruega a Dios, y eso sí lo encontramos en la Biblia, ruega a Dios que se le quite. Sin embargo, ¿Dios qué le contesta? El Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9, la primera parte. Entonces, ¿qué encontramos aquí? En este pasaje que Pablo le ruega a Dios que lo sane, pero el Señor le dice, bástate mi gracia. Muchas veces también las enfermedades son para probar nuestra fe o forjar un carácter humilde, ¿verdad? Pablo siempre decía que él, de los más grandes pecadores, de los más grandes, él era el más pequeño, creo, ¿no? De los más grandes apóstoles, él era el más pequeño, porque él cuidaba siempre su yo, procuraba siempre él mismo recordarse a sí mismo que él no era más que nadie, ¿no? Porque sabía que había orgullo en él, que era sensible al orgullo, al reconocimiento. Si ustedes leen la historia de Pablo, hay libros, ¿no? Como el del hermano César Vidal, que les sugiero que si pueden lo compren, ¿no? Es muy, muy hermoso. Pablo era un hombre muy temeroso de Dios, muy sabio, muy docto, vamos a decir, muy preparado, un hombre muy letrado, dice la Biblia, ¿no? Entonces encontramos que Dios va a permitir la enfermedad también para poder forjar en nosotros un carácter sencillo, humilde, manso, para no enaltecernos, para no tener un alto concepto más de lo que debiéramos tener de nosotros mismos. Ahora, no todos pues tienen la enfermedad por este motivo. Son alternativas que la Biblia, en el transcurso de la lectura bíblica, del estudio ordenado de la Biblia, vamos a encontrar muchos casos en los cuales Dios ha tratado con muchas personas por medio de la enfermedad, como lo vemos en Naamán, en el Antiguo Testamento, cuando Naamán también tenía lepra, ¿no? Y sin embargo, él creía que cuando se enteró que había un profeta,
Él creía que el profeta iba a rendirle pleitesía cuando él fuera para sanarlo, iba a hacer una ceremonia, ¿no? Pero sin embargo el profeta ni salió a verlo, sino le mandó a decir nada más que se bañara en el río. Entonces es un trato de Dios muchas veces, por ejemplo, ¿no? Como vuelvo a repetir, para tratar con nuestro carácter, para enseñarnos a ser mansos y humildes, o también para glorificarse. O sea, simplemente para glorificarse. O sea, permite la enfermedad para sanarnos de manera milagrosa. De repente una enfermedad terminal, una enfermedad de muerte, un cáncer. Dios quiere glorificarse. Lo que ya el hombre y la ciencia no puede, Él va a glorificarse en tu cuerpo. Entonces Él toma nuestras vidas de manera que como Él quiere. Porque Él es Dios, nos ha comprado a precio de sangre, la sangre de Cristo. Entonces Dios va a probar. Tú dices que me amas. A ver, vamos a ver. Te voy a mandar esta prueba, Lupe. Que Dios me libre, la verdad, hermano. Bueno, pero he pasado momentos muy difíciles. He visto la muerte, ustedes saben, ya les he contado en varias oportunidades que he visto la muerte muy de cerca y sin embargo Dios ha tenido misericordia. Y aquí estoy. Entonces vemos que no todo es por pecado, ¿no? Hay enfermedades que son por consecuencia del pecado. También eso no podemos dejar de no podemos omitirlo, no podemos callar eso. Hay enfermedades que son netamente por consecuencia del pecado y muchas veces terminan en una muerte muy fea, muy terrible, ¿no? Pero, por lo general, un hijo de Dios no está expuesto a eso. O también porque falta de perdón, también. Hay veces hay enfermedades porque no hemos perdonado, por ejemplo, el esposo que se fue, nos abandonó, o alguna persona que nos difamó, que nos hizo daño. Y no le hemos perdonado. Entonces Dios quiere que seamos santos, entonces permite. Porque está comprobado, mis amados, y esto ya lo he dicho en varias oportunidades, que las enfermedades, está comprobado científicamente que el 99.9% de las enfermedades son a consecuencia de problemas emocionales. Falta de perdón, odio, resentimiento, viene como consecuencia. Entonces, en base a la ciencia, estas cosas también vienen por falta de perdón, por rencor, por resentimiento. Entonces solamente aquel que está enfermo delante de Dios sabe por qué está así. Porque Dios le va a decir un momento, va a llegar un momento en que Él va a decir, Señor, ¿qué pasó? Va a orar, ¿no? Y Dios le va a decir, mira, ve, arrepiéntete, no pídele perdón a tu esposo, pídele perdón a tu hijo. Tantas cosas que hemos hecho y que no nos acordamos a veces. Dios permite. A un pequeño dolor. A mí me ha pasado, mis amados, cuando he tenido que pedir perdón. Porque muchas veces no nos damos cuenta también y ofendemos. Venimos de un mundo tan escabroso que muchas veces hablamos y no nos damos cuenta que estamos ofendiendo, hiriendo a las personas. Por eso Dios nos demanda mucho amor. Pero ya para no salirnos del tema, la enfermedad de un cristiano no siempre es por pecado. Por lo general es por un trato de Dios, por un propósito que Dios tiene. Muchas veces Dios simplemente nos quiere probar si tenemos fe o no. Como hemos visto el caso de Pablo, ¿no? Le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto lo encontramos en 2 Corintios 12:9. Es decir, que a pesar de la enfermedad física, Pablo no estaba enfermo espiritualmente. Eso tenemos que tenerlo claro. Si nosotros estamos bien con el Señor en su misericordia va a permitir una enfermedad para que nosotros podamos ser retados en nuestra fe, si seguimos teniendo fe o renegamos. Porque en medio de esta dificultad la gracia de Dios nos va a sostener. Si ya Jesucristo pagó todo en la cruz, Él lo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y aún por nuestras enfermedades, porque todo eso está ahí. Allí en la cruz lo llevó Jesús. Entonces, nosotros tenemos que confiar en eso. Es decir, que Pablo, a pesar de esa enfermedad, Pablo no estaba espiritualmente enfermo, como vuelvo a repetir, porque en medio de esa dificultad, la gracia de Dios lo sostenía. Así que podía continuar con su ministerio, con sumo gozo y poder en el Espíritu Santo, como lo encontramos en Filipenses 3:14. Entonces el problema no es que suframos alguna enfermedad física, sino nuestra actitud frente a la enfermedad. ¿Cómo reaccionamos frente a la adversidad? Frente a la enfermedad específicamente, vamos a hablar del cuerpo físico.
claro que el Señor Jesús puede y quiere sanarnos. Por otro lado, tenemos que recordar que tenemos una promesa de redención de nuestro cuerpo mortal, como lo vuelvo a repetir. Romanos 8:23, ¿qué dice? Leamos la primera parte. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Como vuelvo a repetir, es un trato de Dios, ¿no? Dios nos está enseñando a que perdamos toda esperanza en nosotros mismos y en el mundo. Es decir, no aferrarnos a nada en este mundo. No pensar que somos autosuficientes para que nuestra confianza sea solo en Dios. Siempre en la enfermedad vamos a ver nuestra fragilidad, nuestra debilidad, vamos a decir. Dios nos recuerda en medio de la enfermedad que somos polvo. Somos como la flor que hoy día florece y mañana se seca y es echada, ¿no? Entonces no olvidemos, por eso tenemos que tener un corazón muy sencillo delante de Dios. Dice, para recordarnos, ¿no? Que no debemos aferrarnos a nada, para que nuestra confianza sea solo en Dios y en Cristo vivo que nos sustenta, aún en la enfermedad. Al tener una actitud equivocada y una mentalidad en contra de los pensamientos de Dios, nuestra condición de enfermedad se vuelve insoportable. Pero si tenemos nuestra mirada puesta en Dios, que nos sana, aún en medio del dolor tendremos paz. Y es aún más probable que en medio del dolor nuestra recuperación física sea eficaz, visible, ¿no? Necesitamos una sanidad integral que viene de un espíritu sano. Cuando somos sanos integralmente, pues entonces habremos logrado el objetivo que Dios quiere para con nosotros. Señor, gracias. Es difícil, ¿verdad? Es difícil darle gracias a Dios en medio de una cosa que nos duele, tal vez. Gracias. Necesitamos una sanidad integral que viene de un espíritu sano, pues ha sido vivificado por el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu Santo que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Una sanidad espiritual que se proyecta hacia la sanidad física. Vamos a leer Romanos 8, del 10 al 13. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mis amados, la palabra es clara, no hay mucho que explicar, es muy clara. Así que si tú estás pasando por un momento de dolor, de enfermedad, dale gracias a Dios. Dale gracias, aunque parezca una incongruencia, pero es la mejor actitud que podemos tomar. ¿Qué te parece si en esta hora oramos a Dios? Amado Padre Celestial, Todopoderoso, tú eres Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh. Tú has sanado mi espíritu y mi alma mediante la fe en Cristo. Cuando pase por la enfermedad estaré gozoso en ti, en tu propósito, al enseñarme humildad y a confiar en ti plenamente, y me gloriaré en mi debilidad para que el poder de tu espíritu me sostenga y me sane. En el nombre de Jesús, mi amado Padre Celestial. Gracias, Señor. Te amo, Señor. Amén y amén. Qué precioso es poder venir a los pies de Cristo con un corazón sencillo. Mis amados, yo no sé cuántos aquí, porque todos estamos pasando pruebas, ¿verdad? Pero hay pruebas y pruebas también.
pero déjame decirte que Dios te ama. En medio del dolor, en medio de la adversidad, quiero recordarte que Él está allí contigo, pasando la prueba contigo. No desmayes, no te desalientes, porque el papel del enemigo de nuestras almas es que tú derrumbarte. Tu actitud tiene que ser gozarte en medio de la adversidad. No es fácil, yo lo sé. Pero si tú miras a Cristo, lo vas a lograr. Y vas a vencer la enfermedad y por lo tanto vas a evidenciar la salud espiritual primeramente. Y luego podrás decir, esta es una prueba. Gracias, Señor. Yo espero que este devocional sea de mucha bendición para tu vida, mi amado. Déjame un comentario. Es para mí muy importante saber cómo están también ustedes caminando. Estamos orando por ustedes los días sábados. Estamos reuniéndonos por Zoom. Si tú tienes algún deseo, puedes escribirnos a lupc2011@hotmail.com. Alguna petición de oración, algún deseo de orar con nosotros, puedes unirte al grupo de WhatsApp Misericordia y Oración. Así se llama el grupo. Bueno, con esta servidora será hasta el día de mañana. Yo espero que todos estén en medio de la prueba, gozándose en las pruebas, mis amados, porque el cristiano vive de prueba en prueba y de victoria en victoria, de gloria en gloria, ¿verdad? Y así podemos decir, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Mis amados, con esta servidora será hasta el día de mañana. No se olviden que estamos en Rumble y en Telegram. Así que también los puedo ver ahí. Que Dios les bendiga. Que tengan un lindo día. Bendiciones.